Bien, esto es, como les decía, esto es una clase de apoyo a las tareas y lo que vamos a hacer es cómo construir un Makefile. Makefile es un archivo de texto que contiene instrucciones para ejecutar comandos en general. Esas instrucciones están siguiendo un lenguaje de scripting, de bash. Entonces, básicamente es un archivo fuente que contiene distintos comandos y ese comando, esas instrucciones las lee la aplicación Make. Cuando yo tengo que hacer mantención de sistemas grandes o compilar un programa grande que tiene muchos archivos, se justifica automatizar esa tarea con un Makefile. Tiene varias ventajas, de hecho, todos los cambios que uno ha hecho en el código, el Makefile revisa la última versión con la última compilación y compila solamente lo necesario. Para programas cortos, como los ejemplos que vemos acá, que en realidad son ejemplos de juguete, no tiene mucho sentido. Para las tareas, tampoco, porque el programa no es muy grande. Pero para una aplicación de verdad, donde me puede tomar una hora compilar todos los archivos fuentes, si cada vez que yo hago una modificación, por pequeña que sea, me tardo una hora en la compilación, eso se torna engorroso, ¿cierto? Se torna tedioso, ineficiente. Entonces, este tipo de estrategias me permiten a mí solamente compilar aquellas partes que son incrementales, los cambios incrementales. Y de esa manera hacerlo rápido y de forma mucho más eficiente. Si ustedes quieren, se pueden loguear en ¿cómo se llama? En Aragon, vía... ¿cómo se llama esto? El shell que tiene Windows. El PowerShell. Entonces, abren una ventana como esta, lo vamos a hacer juntos. Una ventana de comando. Supongamos que este es su PowerShell, ¿cierto? Entonces hacen un SSH, le ponen su login institucional, o sea, ¿cierto? Su nombre institucional de su correo electrónico y luego aragon.elo.utfsm.cl, ¿cierto? Ese es, ¿no? Y luego les pide el password es su password institucional. Y ahí entran. Entonces, ustedes van a ver exactamente lo mismo que estoy viendo yo aquí, desde el PowerShell, ¿cierto? ¿Le funciona? Sí, perfecto. Entonces, aquí yo tengo varios directorios, pero vamos a crear uno. ¿Sí? Y nos dirigimos con este comando, creamos el directorio, único ejemplo, y con el siguiente hacemos un change directory y nos desplazamos al directorio. El tilde de la ñ, digamos, este carácter representa nuestro archivo home en Linux. Entonces, si yo quiero volver ahí, de donde esté, pongo cd y estoy ahí en el home. Si quiero saber cuál es el home, uno pone pwd y va a aparecer ahí home profesores Werner.Kreisel, ¿no? Ese es el directorio a partir desde la raíz del disco, para saber la posición. Pero relativo, nos vamos... ¿A dónde era? Ejemplo. Ahí. Sí, no tenemos nada. Y vamos a hacer nuestro archivo Makefile con el editor de texto Nano.
y con mayúscula Makefile. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la siguiente instrucción, que va a ser el hola mundo, ¿no? Que a mí no me gusta hola mundo, así que yo le pongo hola caracola. A ver si me recuerda la colección de caracolas de Neruda. Entonces, control y... Eso es todo, es 2 líneas, después vamos a ver qué hace, ¿ya? Entonces, control X, salvamos yes, escribimos ahí, y luego en este directorio escribimos make, y, y dice, estos son unos mensajes de warning que tienen que ver más con el sistema, con Aragon, no tanto con lo que estamos haciendo. Y tira primero, despliega el comando que yo escribí en mi Makefile. Y luego la instrucción en sí misma. ¿Sí? Esto lo hace por defecto, por lo tanto, pero si uno quiere que este comportamiento no sea así, uno escribe aquí el arroba delante del comando echo. Si uno hace eso y lo guarda, control X, guardar los cambios, sí, yes, y enter, makefile, y ejecuta de nuevo make, ya no aparece el comando anterior, echo o la caracola, sino que solamente aparece lo que queremos que haga esa instrucción. ¿Sí? ¿Está bien? Lo único malo que por alguna razón el nano no tiene el highlight incluido. Pero si ustedes googlean, seguramente va a haber una configuración ahí que uno cambia para que aparezca el syntax highlighting. ¿Qué cosa? Cuando uno intenta instalar los paquetes, ahora me sale una cosa. Está como que tiene una advertencia que está intentando como cambiar muchas cosas. Sale un mensaje que no puede tener una responsabilidad. Ah, entonces quiere decir que por razones de seguridad lo tienen bloqueado. Claro. Y te van a... Y te puedes meter en un problema. No diferencia entre qué tipo de hardware pero, por ejemplo, pero no hay un archivo de configuración en el un punto nano por ahí, ¿o no? Yo sospecho que es una configuración local. LS-LA. No aparece nada. Nada importante, quería ver el syntax highlighting de nano. Porque si yo ejecuto nano localmente. ¿Dónde? Sí, este debe ser. No hace nada. O sea, pero habría que revisar, googlear y probablemente cambiando este archivo o agregando una línea de código en este archivo debiera poder desplegarse el syntax highlighting. Pero bueno, a mí eso por ahora no es importante. Ya. No lo sé. Bueno, en fin. ¿Qué es esto? Lo que hemos hecho aquí. La primera parte de acá, esto se llama target. Ese nombre que está ahí. Y se comporta como el nombre de una función, ¿no? En un lenguaje de programación. Entonces este sería como el nombre de una función, el target. Tiene a continuación de los 2 puntos, que aquí en este caso no tiene nada, vendrían siendo como las dependencias, dependencia o prerequisito, que vendrían siendo como los parámetros de una función. Y a continuación, con un tab, tenemos las distintas instrucciones. ¿Sí? Es importante poner este tab
porque así especificamos como el cuerpo de la función. Similar a como lo hacemos en Python, en realidad. Entonces, el conjunto de... las instrucciones se le llama receta, recipe. Entonces tenemos target, prerequisites, recipe, y el conjunto de esas tres cosas corresponde a una regla. ¿Sí? Entonces, en este archivo tenemos una regla. Podríamos crear otra. Le vamos a poner un texto que diga creating text file, por ejemplo. Y luego el comando touch ¿sí? Este comando que aparece ahí, touch, es un comando del sistema operativo. Entonces, lo guardamos. Ahí podemos hacer otra regla, que podría ser clean, que también le vamos a especificar al usuario que estamos limpiando. Cleaning up. Y hacemos rm-f asterisco. ¿Dónde está el asterisco aquí? Le ponemos los lentes, ¿verdad? Asterisco.txt. Guardamos, control X, yes, enter, y ahora ejecutamos, make. ¿Qué pasó? Olvide los warnings. Voy a mover esto un poco hacia arriba, va a ser más fácil, más legible. ¿Lo ven bien ahí? Se ejecutó solo la primera regla. Entonces, la primera regla, dado que no está especificada, es la que se ejecuta por defecto. Entonces, ¿cómo podemos ejecutar la otra regla, la de generación, por ejemplo? Podemos hacer make generate. Y ahí se creó el creating text file y el touch file 1.txt. Hacemos un ls, tenemos el archivo acá, un ls-la y un archivo vacío. No tiene nada, ¿sí? Lo creamos. Si lo queremos borrar, make clean y borra todos los asteriscos.txt de este directorio. Por lo tanto, y solo nos deja el makefile. ¿Sí? Ya muy bien, pero eso quiere decir que la primera que se ejecuta es por defecto, ¿cierto? Entonces, podríamos cambiar nano makefile. Entonces podríamos, aquí no me acuerdo el nombre, a ver. Punto, sí, default go. Sí, nano. Y el nombre del archivo. Es que makefile no tiene punto. Y tiene y por directorio tiene que haber un makefile. Entonces yo ejecuto make y make inmediatamente del directorio donde lo estoy llamando va a buscar el archivo makefile y va a ejecutar esas instrucciones que están ahí dentro. No tiene sentido tener dos archivos makefile en un directorio. Se supone que es un proyecto y todo tiene que estar contenido en ese directorio o en la raíz de ese proyecto y ingresar a los subdirectorios que corresponden y un solo makefile para coordinar y automatizar todas esas tareas.
Ya, ¿qué hicimos aquí? Estamos utilizando esta directiva que cambia cuál es la regla por defecto que se va a ejecutar en mi archivo Makefile. ¿Sí? Entonces, guardamos, control X, guardamos con Y, yes, ¿en dónde? En Makefile. Y ahora ejecutamos make, y si se fijan, ya sin ninguna target aquí, lo ejecutamos solo, cambió el target por defecto a generate, ¿cierto? Eso está muy bien, pero ¿qué pasa si queremos ejecutar dos? Generate, por ejemplo, y say hello. Say hello y generate ahí. Control X, yes. Error, se nos cayó. ¿Por qué se nos cayó? Porque cuando yo pongo, dice aquí que el default goal contain more than one target. Default goal es en singular, por lo tanto, tiene que ser un único target. Claro, podría ser como tener más de un main en un archivo. Entonces, vamos a comentar esto. Lo podemos comentar así. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a... se suele poner la primera regla, primer target como all. Y lo único que hace all es llamar a, por ejemplo, a say hello y generate como los dos targets por defecto que se van a ejecutar. Esto es permitido. Veamos. ¿Sí? Si no se hace la primera, solo la primera. La pregunta de Britney era que tengo que especificarle cuál es el target que se haga, si no, se va a ejecutar la primera, y esa era la confirmación. Hacemos make, y se ejecuta la primera o la caracola, y luego la segunda que generate creating text file. ¿Sí? Entonces, el comando va a buscar la primera. Lo que pasa es que, ¿me repite la pregunta? Es que el comando add está después de ese que usted puso como el default. Ya, default, ya. Lo que pasa es que aquí comenté. Entonces tiene el signo gato ahí, sharp. Ese quiere decir de que esa línea está comentada. En general uno va a poner texto ahí, es decir, de qué se trata este makefile, qué es lo que hace. Y va a ir explicando línea a línea qué es lo que queremos hacer. ¿Sí? Así que la primera línea en realidad no está haciendo nada. Y efectivamente la primera línea es la que dice all, y por defecto el primer target es el que se ejecuta. Y este target es lo que se llama un target dummy. En realidad lo único que hace es llamar a otros que sí tienen función. ¿Sí? Entonces, en programas que son complejos, esto es muy útil porque aquí ordeno yo todas las que se van a ejecutar por defecto. Es típico, no sé si ustedes tienen la experiencia instalando en Unix, Linux, aplicaciones a partir del código fuente. ¿Lo han hecho? Que uno bajaba un archivo tar.gz, lo descomprimía y creaba un directorio, digamos, un árbol de directorio con subdirectorios. Dentro ahí había un readme,
y te decía las instrucciones, y típico, lo que uno partía era con el make. Entonces el make, en esa raíz había un makefile, por supuesto. Entonces uno tipea make, y lo que hace ese make es ejecutar los targets por defecto. Y el target por defecto era, compilaba, porque venía el código fuente, compila todo lo de la aplicación, con los distintos subdirectorios, etcétera, generando los archivos binarios y dejando todo listo. Después uno decía, la siguiente era un make install. Entonces install era otro target dentro de ese makefile, que lo que hacía era copiar en los subdirectorios necesarios para que esa aplicación quedase visible para todos los usuarios en todas esas partes. Típicamente el make install había que hacerlo con permisos de superusuario. Pero ahí ustedes pueden hacer el ejemplo, si tienen una máquina en Linux, pueden ver el ejemplo, o en Aragon lo pueden hacer, pero el make install probablemente no les funcione tan bien. ¿Sí? Pero sí el make debiera funcionar, es decir, poder compilar toda la fuente del archivo. Eso es una parte de los archivos makefile. Y aquí lo que acabamos de hacer, tenemos una regla, tenemos el target, que es say hello, la recipiente, la receta, que son las secuencias de instrucciones que están aquí, y los prerequisitos o dependencias que vienen a continuación de los dos puntos que no hemos puesto ninguno. Esta es la sintaxis general. Y el tab es súper importante, si no, no funciona. Como vimos, en nuestro ejemplo no compilamos un archivo en C, pero en nuestro ejemplo creamos este target all que depende de otros targets. Entonces, ¿sí? Uno, al usar mano, no le está especificando el archivo que estás creando un punto. No que simplemente pones make sin designación. Es que no es un punto make. El archivo que nosotros estamos creando, mira, acá, se llama makefile, sin extensión. Y eso es por defecto. Esto no es una convención. Porque hay muchas cosas que son por convención. No sé, el string args, eso es una convención. Yo puedo poner args cualquier cosa. Aquí no. Aquí el nombre del archivo se llama makefile, sin extensión. Si no, no funciona. ¿Por qué? Porque la aplicación make busca en el directorio donde yo la llamo el archivo makefile para ejecutarlo. ¿Sí? Por lo tanto, no. Por eso cuando nosotros ejecutamos acá, para crear nuestro archivo lo hicimos de esta forma. Nano makefile. ¿Sí? Entonces, como les decía, un target puede tener dependencias de otros targets. Aquí, en este caso, el all tiene dependencias de este 2, say hello generate. Pero en este caso del ejemplo, tenemos un final target que tiene como dependencia otro target, ¿sí? Y un archivo, final target.c. Y aquí las instrucciones para crear ese final target. Entonces, el subtarget toma como dependencia otro archivo, subtarget.c, y la receta para crear ese subtarget. Por lo tanto, cuando yo llamo se va a ejecutar y esta le entrega un resultado, y el resultado de esta más este archivo me permiten ejecutar estas instrucciones que están aquí. ¿Sí? El ejemplo, bueno, nosotros partimos con el ejemplo. Está ahí. Variables. Ya, aquí se empieza a poner más interesante. Por ejemplo,
la variable que está a la izquierda aquí, cc, utilizando el signo igual, se le asigna a esta variable el comando gcc de Unix, que es el GNU Compiler, ¿cierto? Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos una regla como esta que está acá, con el target hello, toma como dependencia hello.c, aquí se llama a la variable de esta forma. De forma equivalente también se pueden utilizar paréntesis no de llave, sino los paréntesis normales. ¿Y qué pasa aquí? Donde aparece esta variable de esta forma, se reemplaza a GCC. ¿Sí? Por lo tanto, aquí está GCC hello.c y la salida asignala a hello. Eso es lo que está haciendo esta línea. ¿Cierto? Sí. Esta regla, primero, en la asignación de la variable cc se le asigna el comando gcc. Este es un comando. ¿Sí? Luego, esta regla que está acá toma como dependencia prerequisito hello.c, que es el archivo fuente que queremos compilar. Y la receta, el recipe, es la variable, que ahora toma el valor gcc, donde aparece esto que está aquí, se reemplaza por gcc, y en realidad lo que se ejecuta en el computador es gcc hello.c-o hello, es decir, compila el archivo hello.c y la salida compilada, el ejecutable, se lo asigna al archivo hello. ¿Sí? En el ejemplo que está Sí, es equivalente. Equivalente. Hay una diferencia, por supuesto, no sé la diferencia exacta, la pueden googlear ustedes cuál es la diferencia precisa. Yo, la verdad, no sé. El ejemplo, este es el ejemplo que vieron, ¿no? ¿Sí? Está en internet, sí. Este es el ejemplo también de los apuntes del colega Agustín González. Y aquí hay varias cosas que se hacen y las vamos a explicar sección por sección. ¿Sí? Las primeras partes son variables, las primeras 3 líneas. ¿Sí? Son porque esto asigna el menos G. ¿Qué es lo que significa el menos G cuando estoy compilando? El guión G. ¿Qué hace? ¿No se acuerdan? ¿No? Veamos aquí. Control T. Entonces, Java Compiler. ¿Será este, no? Sí. ¿Qué hace esto? Creo que esto no nos sirve. No, creo que esto no nos va a servir. Podemos cambiarnos entonces acá. Aquí este es el manual page del comando Java Compiler. Y aquí debe haber la opción "-g", ¿cierto? Solo que me imagino que esto es muy grande. Entonces habrá que buscar. Ah, ahí está, tenemos suerte. Es algo importante. Yo sospechaba que era algo importante. Bueno, en realidad sabía. Pero... Dice, "-g generates all debugging information, including local variables. By default, only line number and source file information is generated." Bueno, en el caso nosotros compilamos, ¿cierto? Y nos genera el bytecode. El bytecode no tiene información de debugging.
¿Y qué es la información de debugging? Es información que nos permite a nosotros rutear el programa, ¿cierto? Ejecutarlo paso a paso. Esta es la misma instrucción cuando uno compila en el GCC. En ese caso es todavía más drástico porque genera el ejecutable binario inmediatamente. Cuando yo pongo "-g", coloca los nombres de las funciones, las líneas, las variables, etc. La sintaxis del código, como yo lo escribí, aparece en el bytecode de Java para poder yo rutearlo. Si no pongo esta instrucción, lo que va a ocurrir es que no van a aparecer los nombres de las variables, van a aparecer nombres que la máquina le asigna, nombres de las funciones también, los nombres que la función le asigna, que probablemente tienen más relación con la dirección de memoria donde está la variable que cualquier otra cosa. Entonces no es legible. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, estas son las flags para Java. Eso. Pueden haber más. En este caso, solamente para debugging, le asignamos a la variable JC el comando del Java Compiler y a JVM, la Java Virtual Machine, que es la variable JVM, el comando Java. ¿Sí? Vamos a ir paso por paso. Esto está aquí. ¿Sí? En File tenemos esta línea. ¿Sí? Sufixes. Lo que hace esta línea es reemplazar porque hay muchos sufijos en make que vienen por defecto. Y muchas cosas que ya vienen por defecto, por ejemplo, para C, los puntos C, los puntos O, ya vienen por defecto ya especificados. Y esto lo que hace es como limpiar esto. Entonces especifica el sufijo .java y .class, que lo que viene a continuación, esta sintaxis de aquí, .java, .class, quiere decir que este es DS sería dependency suffix, o sea, el sufijo de la dependencia, y el punto es el target suffix. Es decir, cuando yo quiero pasar de una dependencia .java a un target .class, tengo que ejecutar esta regla. Y esta regla reemplaza la variable JC, que es el Java Compiler, ¿cierto? Le pone las flags, que sería -g, para la opción de debugger. Y en el fondo es ejecutar Java Compiler -g asterisco .java. Todos los archivos .java los compila. Y con eso me genera todos los .class. ¿Sí? La siguiente... Ya, aquí está la dependency file suffix, DS. Esa es la sintaxis DS, DS acá, .java, tx, .class, y la instrucción, ¿cierto? La receta. Esto que está acá, clases, ¿por qué me sale? Es una macro. Y una macro es una colección de palabras. Como es una lista larga, se le pone este es el backslash, ¿no? Backslash, y se salta una línea hacia abajo y queda todo más legible. Tiene 5 palabras. ¿Sí? Este era main igual experiment. A ver, un segundo. Para usar de su paciencia. Sí. Se me perdió el mouse. Acá está. Entonces, cuando yo digo clases, en realidad me estoy refiriendo a esta lista de 5 palabras.
claro. Y main, ahora a esta variable main se le asigna la palabra experiment, que en el fondo es donde supuestamente está contenido nuestra clase, nuestro método main, ¿sí? Aquí, en vez de ponerlo al principio, creó este target que se llama default. Y esto es autoexplicativo en realidad. Es decir, este va a ser el target que se va a ejecutar por default. Recién teníamos all o utilizábamos el punto object calls. Aquí se llama default. El target classes, ¿qué es lo que hace? Ejecuta esta instrucción. Fíjense ustedes, tiene la macro classes, que está acá, todas las palabras que contengan .java la va a reemplazar por .class. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Con esta regla que está acá. Por lo tanto, en este punto lo que hace es compilar todos los archivos .java y los deja .class. Para ejecutar, luego, esta otra que es para correr mi programa, toma el main que se llama experiment.class y ejecuta la Java Virtual Machine con main y este file. Este file. A ver, esta parte no la puse en la explicación. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Gabriel? Sí, exactamente. Ese file es un argumento que pueda tomar la clase, qué sé yo, el programa que compilamos. Y por último, para limpiamos todas las .class, porque a lo mejor editamos nuestro archivo fuente y necesitamos compilarlo de nuevo, así que por seguridad borramos todos los .class. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál de todas partes del .class, Pablo? ¿Esto? Esta línea, ¿verdad? No, lo que hace, aquí tenemos clases 2 puntos, ¿cierto? Eso quiere decir que dentro va a iterar por todas las palabras de la macro clases, ¿cierto? Entonces, lo que dice aquí, donde dice .java, reemplácelo por .class, ¿cierto? Ahora, la regla para reemplazar un .java por un .class está aquí. Se ejecuta. Porque esto lo que está acá justamente es para especificar cómo cambio de un sufijo .java a un sufijo .class. Todo lo que está acá. ¿Sí? Bien, eso es algo similar a lo que tienen que hacer ustedes para su tarea. Un makefile. Lo pueden probar en ¿cómo se llama? En Aragon. Yo sugiero que lo prueben, lo compilen en Aragon y lo ejecuten en Aragon. Y verifiquen que su resultado está funcionando bien en Aragon, ¿cierto? Que está haciendo lo que les hace en su computador personal. Otra cosa que tienen que hacer... fíjense un detalle, se me estaba pasando esto. La última parte, cuando dice clean, aquí aparece la variable rm, pero la variable rm no ha sido definida. Eso es porque el make tiene por defecto definido rm como, lo tiene definido como rm-f.
eso ya está hecho por mail. Entonces no tengo que hacerlo de nuevo. ¿Sí? Y por último, hoy día va a ser una clase bien corta. Archivio, mira. Un archivio.tar. Qué mal. No me di cuenta. Ya, lo arregló. Ahora sí que no queda nada. ¿Qué hice? Borré la email. Ya. Ya. Si queremos crear un archivo.tar, sí, no me acuerdo que tar viene, es una aplicación que se usa bastante en Unix, Linux, y viene de la historia del tiempo que se tenía cinta para almacenamiento. De hecho, la T viene de tape. Entonces, sí, antes se guardaba la información en cinta. Cinta magnética. Cuando yo entré a estudiar acá, nosotros teníamos programación en Pascal. Y teníamos un computador grande y usábamos terminales que eran monocromáticos, como estos, como el Shell. Y el computador se llama Alpha Micro, más conocido como Alpha Tarro. En el año 90, cuando yo llegué, ya era viejo, se imagínense ustedes, y tenía respaldo en cinta. Y teníamos nuestra cuenta y nuestros programas que hacíamos y que los compilábamos ahí con... No me acuerdo nada de eso, pero cero. O sea, ni la sintaxis de Pascal, porque una de las cosas que pasó es que no lo ocupé nunca más en la vida. Después ocupé MATLAB, que era excelente, era espectacular en los 90. En la segunda década de los 2000, la tercera década de los 2000, del siglo XXI, no es tan bacán el MATLAB. Sí. ¿Qué es lo que usarían ustedes hoy en día? Python. Por supuesto, para todo lo que es computación científica yo utilizaría Python, así a ojos cerrados. ¿Cierto? O sea, no bueno. Y el tema es que a mitad de semestre se murió la cinta y perdimos todo. ¿Ah? No, el recuerdo es de partida porque uno de los problemas era que uno veía programación y en realidad aprendía algo de algorítmica, hacer un for, iterar, etcétera, pero luego no lo usaba nunca más. Es un problema que a lo mejor ustedes pueden tener con Java. Que ustedes lo ven en este ramo, lo aprenden y todo, pero si no lo ocupan, esto va a quedar en el olvido. La ventaja de Python, que se ve en primer año, es que después en todos los ramos de matemáticas o de carrera, uno puede volver a utilizar esto para distintos cálculos. Puede, pero no aprendió nunca. Desde que lo aprendí por primera vez, no sé Python en como 5 años. Ya. Mal hecho. Bueno, sí. Deberían intentar usarlo más. Al menos nosotros donde lo usábamos mucho era en análisis numérico. En análisis numérico nosotros nos pasábamos MATLAB y a lo electrónico le iba muy bien porque MATLAB era mucho más amigable para matrices, cálculo numérico, era mucho más simple. Y ahora en estos tiempos para análisis numérico debiera usarse Python. Yo creo. Los que tengan análisis numérico. Ya, entonces vamos a ver cómo crear un archivo .tar. TAR es una aplicación de Linux, Unix. Desconozco si está en Windows. Entonces,
aquí aparece la instrucción, aquí está la palta, digamos, ¿no? Porque yo tengo un directorio que es src, que se parece mucho a los que crea IntelliJ, ¿cierto? Con todas las fuentes de mi proyecto. Por lo tanto, esto es así como sospechosamente útil. Y tenemos además un readme txt. Entonces, esto va a empaquetar, eso es lo que hace, esto es un archivo empaquetado, es un programa de empaquetación. En este archivo stage.tar, ambos, mi readme.txt con el source. Entonces, supongamos ahora, y es -cdf, tenemos ejemplo, y nosotros podemos crear nuestro readme en nano, algo así, o sea, algo mejor que esto, pero es para fines explicativos. Entonces, aquí en esta posición del directorio ejecutamos tar-cvf, readme, txt y ejemplo. Ah, pero me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Que me faltó especificar el archivo stage.tar. ¿Y dónde está? Ahí está. Stage.tar. En rojo. Que tiene este tamaño. ¿Lo puedo ver o no? Eso es. Las instrucciones aquí no está cómo descomprimirlos. Pero ustedes lo pueden averiguar. Una manera de hacerlo es desde la consola. Yo puedo poner el man tar, ¿cierto? Porque en realidad, bueno, lo interesante es que aprendan a hacer uso de esto, dicen. Entonces, por ejemplo, el cf dice create el archivo .tar, cf.tar foo bar, a partir del archivo fur and bar. ¿Sí? Pero si yo pongo tar.tvf, dice list all files in archive, o sea, en archivo.tar verbosely, ¿cierto? Por lo tanto, esto lo que hace es los crea, pero además los lista, el T será el lista, ¿no? Sí. Entonces, es verbose, ¿no? Que especifica el detalle. Oh, y aquí está. Entonces, yo puedo hacer, salimos de acá, yo puedo mover mi stage.tar to ejemplo, ¿cierto? Y vamos a ejemplo, y tengo aquí mi stage.tar, ¿cierto? Por lo tanto, si yo los traigo aquí adentro, debiera crearme un directorio ejemplo, un archivo readme, y dentro de ejemplo, todo lo que está aquí, ¿cierto? Menos el stage.tar. ¿Sí? Entonces sería tar, ¿cómo era? XF. ¿Se acuerdan? A mí ya se me olvidó. ¿Bien? XF. Entonces, tenemos el archivo readme, que este no estaba antes, cuando hicimos el LSX no estaba. Tenemos, sí, ¿cómo que es binario? ¿Oh, es binario? Es binario, tenemos un problema. ¿Cómo? Sí, con more, pero si es binario no va a cambiar. Oh, sí. No.
Esto lo creo bien, dentro del archivo, pero el readme, uy, perdón, es binario. More readme. No. Esto es el... Hizo algo distinto ahí. Ya sé lo que pasó. ¿Sabes lo que pasó, no? ¿No? La respuesta de un buen profesor sería averígualo. La respuesta, no, es que cometí un error, ¿cierto? En principio. No especifiqué el nombre del archivo .tar. Por lo tanto, la primera vez empaquetó el directorio ejemplo dentro de readme. .txt. Por lo tanto, por eso lo lee como un archivo binario. Y cuando yo le hago un more, el more es una aplicación un poquito más sofisticada para leer archivos de texto, y lo despliega bien, pero lo que despliega es el contenido de ejemplo empaquetado dentro de readme.txt. Para probar esta hipótesis, hacemos un less dentro de readme aquí, y me dice que es binario. ¿Cierto? Y eso... es binario, y aquí no debería ser binario. Entonces, hagámoslo de nuevo. Tar, no, un nano. Y aquí aparece todo esto que no debería aparecer. Pero es más fácil borrarlo. rm, readme, txt, nano. No puedo hacer eso. Ya. Entonces ahora sí podemos hacer de nuevo el tar-cvf stage.tar readme.txt ejemplo. Y ahora ejemplo va a quedar hiper recursivo. No importa. Porque ya tengo el directorio. Me da igual, no importa. Ahí está. Entonces queda ejemplo readme file 1 stage.tar, que ya estaba. Makefile. Después da ejemplo, file 1, etc. Ahora sí, si yo voy para acá, voy a borrar este ejemplo que tengo acá. Entonces hacemos un rm menos recursivo, ¿no? rf ejemplo, para que no tener problemas, y hacemos el tar-x extract files, y no, tengo que borrar el test stage, ¿cierto? Y mover este stage último a ejemplo, ahora sí. ¿Me siguen? Ya, estupendo. Yo ya me había perdido conmigo mismo, pero tar xf stage.tar, ahora sí, ls, y tenemos, y ahora creo que podemos leer el readme, cierto, y ahí está. Hola Carola, ya, listo. Le dije, ¿cómo es posible que algo tan simple? De hecho dicen, nunca hagas estas cosas en vivo con los estudiantes, porque te vas a equivocar. Pero bueno, ahí está. Eso es. Con eso damos por terminar la clase. Voy a preguntas. La tarea mañana a las 8. Tienen que subir un tar. Aquí en esto, además, hay una especificación de cómo hacer el archivo comprimido, tar gz, para que sea más pequeño. Es lo mismo, solamente que se agrega
el A. Sí, está mal escrito. Sí, sí, aquí me equivoqué con el nombre del directorio, source. Sí. Gabriel dice aquí está mal escrito y tiene toda la razón porque la idea es que fuera igual a esto, pero no quedó igual, quedó parecido. ¿Sí? 20 horas mañana. ¿Hay alguna posibilidad de No, no, porque salvo que se hicieran los 4 paralelos. ¿Cómo? Es mucho problema hacerlo de igual a Voy a consultar el WhatsApp de los colegas. Sería muy bueno porque la verdad es que no pude trabajar nada en la tarea. Sí, bueno, es una situación complicada. Porque no es el único ramo que subió las tareas tarde y en los otros no tuvimos la suerte de que dieran más fácil. Entonces se nos conversó todo de dos horas. Entonces, yo sugeriría, manda un correo a mí con copia a Agustín González. ¿Vale? Formalmente. Para que no sea un rumor, sino que sea un... ¿Y, no? ¿Y cuántas personas están en tu situación? No, levante la mano no me sirve. Sino en el correo una lista con cuántas personas están en esa situación. Sí, hay un WhatsApp del... Oye, voy a parar esto. Espera.